Enlace en un minutito con Ángel Hernández. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. La mejor herramienta para combatir la mentira oficialista es la información. Síguenos en Spotify, mantente informado. Pie de Nota con Luis Chaparro en Spotify. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. Estimado Ángel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en Pie de Nota. ¿Qué tal, Luis? Buen día, siempre un gusto acompañarte. Oye, Ángel, pues traes un reportaje como siempre bien interesante. El Cártel Jalisco Nueva Generación, este cártel que tiene en jaque prácticamente a México, liderado por el Mencho, con todo y el Menchito en una prisión de los Estados Unidos, y que además ha sido responsable de mucha de la violencia generada en territorio mexicano, pues convirtió a Texas, específicamente a Hobbs, según el reportaje que revelas en Milenio, en un hub para las drogas. ¿Cómo funciona este hub? ¿Cómo tiene presencia el Cártel Jalisco en Houston? Pues bueno, lo interesante, Luis, es que tiene una red muy amplia de distribuidores que se van haciendo son capas. Eh, Uno de los casos en el que se centra esta investigación es el de Gerardo Villarreal, un perfecto desconocido para términos de publicitarios, digamos, del cártel. Mexicoamericano que trabajaba en Houston y funcionaba como intermediario para que llegara cocaína, metanfetamina, por ahí se menciona también fentanilo desde México a los Estados Unidos. Llegaba a través de muchos intermediarios, eran varios pasos, hasta que finalmente había también una red de transportadores que llevaban la cocaína, sobre todo cocaína, sigue siendo el negocio más importante para el cártel Jalisco. Es la droga que genera más ganancias. Llegaba hasta Florida, llegaba a Chicago, Illinois, llegaba a Tennessee, llegaba a Nueva Orleans. Estamos hablando que llegaban varias ciudades en varios estados. Se convertía, digamos, es un símil con lo que hace Amazon, ¿no? Tiene centros de distribución y desde ahí los envía a otros lugares. Este caso además revela, lo investiga la DEA en colaboración con la policía de Houston, que en México el Mencho está perfectamente consciente de cómo trabajaba esta red. Se me fue el Dios audio. es Ahí está. Audias Flores Silva, alias el jardinero en México, y otro hombre que se llama Itiel Palacios García. Palacios García fue arrestado poco después de este caso y después fue entregado al gobierno de Estados Unidos en las entregas de febrero pasado, ya lo recordarás. Pero además, y esto es muy importante decirlo, esta ruta mucho más pegada a la costa este de los Estados Unidos históricamente ha pertenecido al cártel del Golfo. Esto también nos da ahí un sentido de esta alianza del cártel Jalisco con el cártel del Golfo, que además ya se venía contando o delineando a través de este operador, César Morfín, alias el Primito, ¿no? Ya la ruta que digamos llega desde Monterrey, desde Laredo hacia Austin, Texas, por ejemplo, pertenece al Cártel del Noreste, a los Zetas, una organización que no se caracteriza precisamente por las alianzas, pero vemos que el Cártel del Golfo sí, y el Cártel Jalisco lo está aprovechando. Según la DEA, para este momento el kilo de cocaína está entre 12,000 y 13,000 dólares. Pero además, y esto también nos muestra, digamos, el espíritu de negocios que tenía el Cártel Jalisco, específicamente el Mencho. La entrada del Cártel Jalisco fue aproximadamente en 2019, fue cuando vieron que empezó a pegar fuerte el Cártel Jalisco. Para entonces estaba explotando la pandemia de COVID-19 y esto hizo que para, digamos, inicios de 2020, el kilo de cocaína llegara hasta los 30,000 dólares, ¿no? Más de medio millón de pesos por un kilo de cocaína que estaba siendo explotado por el Cártel Jalisco. Entonces, sí nos muestra además cómo está operando esta red criminal, la más poderosa en la costa este de los Estados Unidos. Es interesantísimo justo esta parte de que haber una ruta muy controlada, que no la pudo pelear ningún otro cartel, al cártel, bueno, a lo que era los Zetas inicialmente, y que eventualmente fue cártel del Golfo. Una ruta muy controlada, muy complicada de pelear, sobre todo Houston, que además opera a través de pandillas. Me quiero imaginar, Ángel, que el cártel Jalisco está operando así desde los Estados Unidos, a través de las pandillas en territorio, o tienen verdaderamente operadores del cártel Jalisco.
No, esos son operadores, no se habla de pandillas. Las pandillas son sobre todo utilizadas, digamos, para la distribución al menudeo, para el narcomenudeo, lo que conocemos en México. Sí las han utilizado para transportar, pero en otros estados. Aquí en el caso de Houston, estábamos hablando de un operador directo del cártel Jalisco, ¿no? Se menciona ahí que hablaba directo con este hombre, con el compa Playa, con el jardinero, con las propias redes. Se identificaban con el cártel Jalisco, incluso en una declaración ante la ATF, porque la ATF lo estaba investigando por temas menores de tráfico de armas, dice que efectivamente estaba trabajando directo con el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y eso es importante también tomando en cuenta que se mencionan ciudades como Houston, como Chicago, ¿no? Menciona Nueva Orleans. Son ciudades muy grandes, ciudades muy importantes y que representan beneficios directos importantes para el cártel Jalisco, ¿no? En este caso estaban operando al menos la red de distribución al mayoreo completamente del cártel Jalisco. Está muy, muy interesante. Sobre todo, lo decía antes de meterte a entrevista. La DEA dijo hace poquito que desarticularon a 300, casi 300 miembros. Resultó que el Boston Globe dice que no eran así. Eran lo que le llaman en inglés low level operators, así como operadores de bajo nivel. Pero acá estamos hablando de que es directamente uno de los operadores más grandes en México, el jardinero, en contacto con operadores del cártel Jalisco, no pandilleros, precisamente. ¿Qué significa esto, Ángel, para México y para Estados Unidos, que estén operando desde ese país y desde un lugar tan importante como Houston, que de nuevo, estratégicamente está ubicado en un lugar importante para la distribución de cualquier mercancía, incluso te digo, de drogas de sur a norte, de armas y dinero de norte a sur y de este a oeste también para una distribución, me quiero imaginar el menudeo importante. Sí, por ejemplo, el tema de lavado de dinero, ¿no? Las drogas van para el norte y el dinero va para el sur. Y lo que nos muestra además es que el cártel Jalisco está haciendo lo que México y Estados Unidos no, y es coordinarse con sus contrapartes en Estados Unidos, ¿no? Este hombre es un México estadounidense, pero también hay ciudadanos estadounidenses involucrados. Sí utilizan a células criminales locales de los Estados Unidos para la distribución al menudeo de las drogas y además nos muestra la influencia y el poder que puede tener una organización criminal como el Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Habla ahí de varios kilos de cocaína, cientos de kilos de cocaína, pero eso es solamente lo que asegura la DEA, por ejemplo, ¿no? La que Correcto. asegura la policía de Houston. Todo lo demás sí llega a las calles de los Estados Unidos y eventualmente a los bolsillos de los líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Además, hay que recordar lo que el cártel está ampliando, digamos, su cartera de negocios. Hemos visto que se ha metido en temas no tan violentos como las extorsiones, que además dejan muchísimo dinero. Y todo esto aprovechándose de que no hay una coordinación todavía entre México y Estados Unidos fuera dentro del discurso, pues no están viendo cómo detener estas alianzas, cómo detener, por ejemplo, por la vía financiera, si vemos que avanzan, por ejemplo, el tema de los casinos con el cártel de Sinaloa o estos temas de extorsiones con el cártel Jalisco, pero que de todos modos las organizaciones criminales les están dando la vuelta. En Estados Unidos es donde más se están dando cuenta efectivamente con las conexiones, porque con ellos llega la droga. México también tendría que hacer lo mismo, pero con el tema del lavado de dinero, por ejemplo. También me llama la atención, Houston es un hub importante justo para el combustible. La barredora está operando con, digamos, combustible fiscal, lo que le llaman el huachicol fiscal, un combustible que venía justamente de Texas, de lugares como Houston o Dallas. ¿Cabe la posibilidad de que haya estado estos operadores involucrados en ese tema de combustible también, Ángel? No, y es seguro. Por ejemplo, esta ruta involucra a Brownsville, Texas. Ya. En Brownsville está la zona de esta familia, la recordaremos, unos multimillonarios excéntricos de Utah, los Jensen. Ellos están involucrados en el tema del huachicol fiscal con el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí está también la red de los Morfín, de este sujeto, el primito, con el cártel Jalisco, que vieron esa ventana de oportunidad justo para colaborar con el cártel del Golfo para este tema de tráfico de combustible y de evasión de impuestos, ¿no? Y les estaba yendo bien, o sea, veíamos que los Jensen también habían reportado ganancias de millones de dólares para el cártel Jalisco. Digamos,
sobre todo por la zona costera, que ayuda a que entren también tanques con gasolina, ha ayudado muchísimo. Y además nos muestra el nuevo perfil de los criminales, de los liderazgos del cártel Jalisco, ¿no? Son mucho más viendo hacia un tema empresarial, qué negocios dejan más dinero y evitando un poco incluso temas violentos, ¿no? El hecho de tener alianzas ya te dice algo, no quiere decir que no sean violentos, pero que están buscando el tema de las alianzas para hacerse de más dinero, que es la sangre dentro de estas redes criminales. Y además este caso te muestra una cosa también importante, la narrativa de meterse a México a atacar con un ejército extranjero a los cárteles que los tienen ubicados, que los pueden bombardear, los bombardeos que se están dando en el Caribe y luego en el Pacífico en menos ocasiones, pero igual digo, no se le está poniendo atención, o no sé si le está poniendo suficiente atención a que los cárteles también están operando dentro de Estados Unidos. Sinaloa se sabe que tiene operadores que son igual mexicoamericanos con ciudadanía y que están operando, por ejemplo, en la costa de California, en varias ciudades californianas o muy al norte. Cártel Jalisco, bien lo dice tu reportaje, están operando dentro de Houston y no escuchamos que a ellos se les vaya a, digamos, que se les va a aparecer el ejército estadounidense, que vayan a operar contra ellos como terroristas dentro de su propio país. Es decir, hay una narrativa muy enfocada hacia México, muy poco enfocada hacia adentro del país. Sí, porque además lo que escuchamos son a los voceros o a los jefes de la DEA, de Sí, H y de la ATF, ¿no? Incluso la ATF, sabiendo perfectamente que el flujo de armas viene de los Estados Unidos, señalan a los cárteles mexicanos. Es un tema sumamente político, en el que sí nos han puesto de acuerdo. Estados Unidos se asume primero como el ejecutor de las sanciones, pero también un poco como la víctima. Y en el discurso parece que a veces también tienen razón, ¿no? Es un tema global, es un tema que engloba a las dos naciones que tenían que involucrarse desde ambas partes, ¿no? Eh, como países que proveen unos de armas y otros de armas y que también reciben afectaciones, pero no, o sea, politizado. Y efectivamente Estados Unidos no acepta en la realidad que tenga cárteles operando o que tenga cárteles locales. Y lo cierto es que si bien ya la narrativa, además del cártel per se, como una organización que ha englobado todo el poderío de una red, ya no existe, sí sigue habiendo redes criminales muy extensas que operan dentro de su red, incluso la familia michoacana, ¿no? En sí. algún momento también hablábamos de estos sujetos. Tienen laboratorios incluso en Estados Unidos, ¿no? De metanfetamina, y es la familia michoacana. El cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, que son mucho más amplios, lo están haciendo. Lo vemos aquí en Houston, ¿no? Además, en un estado que se está colocando con una potencia económica que incluso está llegando allá a los niveles de Nueva York, por ejemplo. Oye, y aprovechando que estás acá, Ángel, y abusando un poquito de tu tiempo, a ver, estuviste cubriendo el tema del Menchito en corte, en prisión, y luego hay varios otros del cártel Jalisco que unos se los llevaron en estas entregas, otros fueron extraditados. ¿Y qué sigue en las cortes para el cártel Jalisco? ¿Quiénes son los operadores clave que siguen y que faltan todavía pues de que tengan presencia en corte, Ángel? Sí, bueno, casi todos están negociando un acuerdo de culpabilidad. Está el hermano del Mencho, está Antonio Ceguera. Ujú. Muy importante está Abigail González Valencia, el Queenie. El Fue Queenie. sumamente rápido su caso. Hace menos de un mes anunció que estaba negociando un potencial acuerdo de culpabilidad y pidió regresar hasta el próximo año, en enero, para la audiencia de seguimiento. Un poco como Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo. Ahí va a irle jugando hasta que ya tenga el acuerdo de culpabilidad, ¿no? Estamos hablando de uno de los operadores más importantes. Ahí lo habremos quizá de contar después, pero del Queenie se ha hablado tan poco y es un operador tan importante y juega un papel tan relevante en cómo se construyó la red criminal del cártel Jalisco hoy en día, que bueno, pasó desapercibido y hoy está negociando su acuerdo de culpabilidad, ¿no? Está Cristian Gutiérrez, yerno del Mencho, de quien también parecía que no había mucha información. Hay Sí. bastante información de él. Él ya se declaró culpable. Prevé que le den aproximadamente 14 años de prisión. Es el próximo año también, si no me equivoco, en enero.
no es cierto, en diciembre de este año lo van a sentenciar y él después lo van a regresar a México, lo tienen que deportar porque es ciudadano mexicano y él está involucrado en el secuestro de dos marinos junto con su novia, Laisha Oseguera, la hija del Mencho, cuando arrestaron a la esposa del Mencho, ¿no? Ahí hay también un químico muy importante de apellido Algredo, son dos químicos, su hermano Javier ya fue incluso sentenciado porque se declaró culpable, su hermano fue entregado también en este par de entregas que hizo el gobierno mexicano y está Itiel Palacios García, ¿no? Que en su momento no teníamos mucho ahí en el radar, pero que resulta justo con este expediente del que hablamos en el tema de Houston, que es uno de los operadores cercanos del Mencho, y eso es muchísimo que decir. Oseguera González tenía confianza en muy pocas personas y esas personas tenían un gran poder sobre las distintas redes del cártel Jalisco, ¿no? Y por ahí ya los Queenies quedaron sentenciados, los dos hermanos, una prisión de por vida, el otro tiene un poco más de 20 años. Y digamos que ahí, por ahí va el cerco, digamos, familiar, ¿no? En contra del liderazgo del cártel Jalisco y el Mencho, pues en busca y captura. Pues todavía le queda mucho, mucho al cártel Jalisco por negociar y que probablemente se va a revelar mucho también de ese cártel en esas cortes, en esos juicios. Los Zetas, el Z40 y el Z42, hablando también de negociaciones, no se ha visto que estén negociando, se están, digo, como se dice en el argot popular, se están fajando. Sí, bueno, además hay una situación muy importante porque son perfiles hiperviolentos. Sí, Además de asesinar mexicanos, asesinaban estadounidenses, amenazaban a autoridades estadounidenses. Ahí el FBI y la DEA, que fueron las autoridades que más estaban sobre de ellos, tuvieron varios enfrentamientos. Y bueno, además hay que recordar, no son de los perfiles con los que Estados Unidos quería imponer la pena de muerte. correcto. Y si bien, por ejemplo, con el Mayo Zambada sí se ha visto ya que negociaron, con Rafael Caro Quintero no lo han hecho por el tema de Quique Camarena, ¿no? Y con los Zetas parece lo mismo, por ser tan violentos. Además, viendo las audiencias que ha habido de los Zetas, yendo a verlos, la Fiscalía estadounidense y tanto la defensa lo han admitido, son expedientes gigantescos que tienen interceptaciones de llamadas enormes, sobre todo ahí en la zona de Texas, de Laredo, de Austin, por ejemplo, que van a tomar un montón de tiempo para que la defensa negocie. Y además tienen ahí un tema arrastrando con su defensa, que estuvo Frank Pérez, después él Ujú. se retiró. Ahora está Valareso, Eduardo Valareso, quien estuvo con el Chapo y tiene una carga inmensa porque en algún momento además fue abogado de uno de los coacusados de no tan gran rango y que ahora cuando quiso entrar con el Z40 y el Z42, Miguel Ángel Omar Treviño Morales, pues le dijeron, tiene un conflicto de interés, mejor retírese en lo que termina su caso, ¿no? Entonces, eso le está retrasando un poco más, es un expediente muy grande, pero además de perfiles muy violentos y de personas que torturaban, ¿no? Y siempre hay que recordar que la fiscalía está pensando en que cuando se haga público se va a volver político el tema. Pues es que es muy, muy seguro que se vaya a volver político. A ver, tuvieron mucho liderazgo, incluso se habló de cuando los enviaron a Estados Unidos, se habló de que seguían teniendo liderazgo dentro de prisión, que todavía estaban mandando como jefes desde dentro. Y bueno, vamos a ver en qué termina. No puede terminar en pena de muerte porque así lo solicitó el gobierno de México, tengo entendido, cuando fueron enviados a los Estados Unidos, pero sí podrían enfrentar una cadena perpetua. Sí, y lo más seguro es que se vayan a cadena perpetua después de un juicio en el que seguramente van a ser encontrados culpables, ¿no? Lo mismo que Rafael Caro Quintero, eso es una situación, es un símil, Rafael Caro Quintero en Brooklyn, en Nueva York, y los Zetas en Washington. Y lo interesante también va a ser qué evidencia hay y además si la DEA se anima ahí a presentar la información que tiene sobre cómo se llevó a cabo, por ejemplo, la filtración que llevó a que se desatara la masacre de Allende en Coahuila, ¿no? Correcto. Eso llegó directamente desde la DEA a la unidad de investigaciones sensibles que tenía adjudicada la Policía Federal entonces en México, que causó que Miguel Ángel Treviño Morales matara a un montón de gente, ¿no? Por informantes que tenía la DEA. A todo un pueblo prácticamente. Por último, Ángel, ¿qué está pasando con el caso de Joaquín? Ovidio se declaró culpable, duró, digamos, un poco menos, fue un poco más rápido la negociación con Ovidio, pero de Joaquín la están retrasando, la acaban de retrasar de nuevo para el siguiente mes, ¿no?
Sí, sí, bueno, Ovidio va a ser sentenciado el próximo, no, bueno, en enero regresa para ver cómo avanzó ya la fiscalía, porque hay que recordar que para que eventualmente sea sentenciado, la fiscalía tiene que confirmar que siguió colaborando, ¿no? Correcto. Que ya sabemos que lo ha estado haciendo. Con Joaquín, lo que está sucediendo es que tiene audiencias de seguimiento, pero las van atrasando y la van a, digamos, a aplicar hasta que ya tengan el acuerdo de culpabilidad, ¿no? Se prevé que su audiencia le llaman de su conferencia de estatus, sea el próximo diciembre. Como no hay todavía un anuncio de acuerdo de culpabilidad, probablemente la van a ir aplazando, quizá enero, quizá febrero, quizá hasta marzo, hasta que ya tengan el acuerdo de culpabilidad redactado, lo firman un par de días antes, llega, se declara culpable y lo mismo que Ovidio Guzmán López, ¿no? Además, claro que tiene el precedente político de Ovidio, cómo explotaron las bombas, por ejemplo, cuando diste a conocer que su familia estaba Sí. yendo a los Estados Unidos, cuando dimos a conocer que estaban negociando el acuerdo de culpabilidad, pues las autoridades estadounidenses se vuelven un poco reticentes, ¿no? Para que no sea tanto el impacto, porque si hay algo que no han podido manejar también, es cómo negocian con los criminales sus acuerdos de culpabilidad, porque siempre tienen algún beneficio. Y siempre dicen que no negocien con terroristas, que no van a negociar con ellos, que no hay presencia de los cárteles en Estados Unidos. Y estamos viendo que es todo lo contrario. Sí se negocia, sí hay presencia en Estados Unidos, sus cárteles también. Ángel, te quiero agradecer mucho el tiempo y sobre todo la claridad pues traes bien leído los casos y te vamos a seguir dando lata más adelante conforme avanzan estos juicios. Y dónde puede la gente leerte, encontrar tu trabajo, Ángel, y estar en contacto contigo. Sí, bueno, en Milenio Diario, Milenio Televisión, Milenio Web, todos los días y en Twitter, en Ángel, en HD, estaremos ahí contando estas y más historias que se vienen, Luis. Ya está, Ángel, te agradezco muchísimo. Que tengas buen día. Hablamos pronto. Igualmente, gracias por el espacio. Un abrazo.